A partir del nuevo Código Civil y Comercial, se ha reglamentado a las sociedades irregulares o no constituidas. Veremos en qué consiste ese proceso y cuáles son las características por las que atraviesa la constitución de estas sociedades. Vamos a dar una charla referida a lo que hasta el momento de la reforma del Código Civil y Comercial se denominaba sociedades irregulares o sociedades no constituidas conforme al ordenamiento aplicable, conforme a la Ley 19.550, donde a partir de la sanción del Código Civil y Comercial se ha modificado el régimen aplicable a estas sociedades que no han llegado a cumplimentar en debida forma los requisitos necesarios para considerar que existe una sociedad comercial conforme al tipo legal que se pretende llegar. Vamos a ver que dentro de esta vida de la sociedad comercial, vamos a ver que se divide en tres etapas. La primera de esas, o la primera de la etapa a la cual se hace referencia, es la etapa donde la persona humana, el comerciante, las personas que quieren llevar adelante un emprendimiento comercial, deciden iniciar un proyecto. Y a partir de ese inicio del proyecto, van a tener que tomar una serie de decisiones a los efectos de considerar que esa toma de decisiones van a desembocar o van a culminar en la formación de lo que es la sociedad comercial. Podemos entonces hablar que existe esta persona jurídica desde el momento mismo de tener la idea de llevar adelante el emprendimiento comercial. Esta voluntad de emprendimiento empresarial, esta voluntad de emprendimiento comercial va a perdurar hasta el momento de que se inscriba efectivamente, se registre efectivamente esta sociedad comercial. ¿Dónde se registra? Hemos visto en el Registro Público de Comercio, donde puede ser Inspección General de Justicia, Juez de Registro, Inspección General de Personas Jurídicas, distintas denominaciones, pero estamos haciendo clara referencia al Registro Público de Comercio, donde a partir de ese momento vamos a empezar a hablar de la constitución formal de la empresa y de allí en adelante el desarrollo con todas las prerrogativas, derechos y obligaciones que le correspondan a esta persona jurídica conforme el tipo social que se haya adoptado. Esta persona jurídica regular, si cabe el término, vamos a estar haciendo referencia hasta el momento de que se produzca la disolución, liquidación y cancelación, donde va a mutar en esta tercera etapa ese objeto social, ese objeto comercial, va a mutar tendiente a lograr la disolución, la liquidación y la cancelación. ¿Va a tener efectos jurídicos esta situación? Absolutamente, absolutamente. En aquella primera etapa, que vamos a hablar de la preconstitutiva de la sociedad comercial, vamos a estar viendo que vamos a hablar con un término que quizás ha quedado en desuso a través del Código Civil y Comercial de la irregularidad de la sociedad. Como vamos a estar hablando de la irregularidad de la sociedad comercial, le vamos a aplicar a esta etapa los artículos 21 a 26 de la Ley General de Sociedades, que justamente van a hacer mención a lo que son las sociedades de hecho, aquellas sociedades irregulares, aquellas sociedades en formación, sociedades de hecho, irregulares, sociedades en formación, donde va a tener un régimen muy importante en cuanto a las responsabilidades, en cuanto a la oponibilidad de los contratos, en cuanto a la posibilidad de contratar con terceros, en cuanto a, que no es otra cosa que en definitiva en cuanto a la representación de esa sociedad comercial. Y estamos hablando entonces, en consecuencia, de persona jurídica, pero con una persona jurídica que va a tener un alcance bastante limitado, pero una vez que se cumpla el proceso de regularización, o mejor dicho, el proceso de subsanación conforme a la normativa existente en la Ley General de Sociedades modificada por el Código Civil y Comercial, vamos a estar hablando a partir del momento de su inscripción y de su regularización de
nulidades por omisiones. O sea, teniendo una persona jurídica o una sociedad comercial regularmente inscripta, vamos a estar hablando de nulidades por omisiones. En aquel caso estábamos hablando, o en el caso previo estábamos hablando de irregularidades, en este caso, o de irregularidad con un régimen de responsabilidad determinado, en este caso vamos a estar hablando de nulidades por omisiones. Mientras que en una tercera etapa vamos a estar hablando de lo que es la disolución y la cancelación de la empresa. Donde le vamos a aplicar los artículos 101 y siguientes de la ley 19.550. Ahora bien, hemos dicho que esta persona jurídica en estas sociedades irregulares o en estas sociedades que no están constituidas, nos dice ahora la Ley General de Sociedades, conforme lo dispuesto en el capítulo segundo de la ley 19.550, el capítulo segundo está hablando de las tipologías de las sociedades comerciales, con lo cual vemos que en esta primera etapa, donde se le va a aplicar el 21 al 26, va a tener determinadas particularidades, va a tener determinadas situaciones, pero siempre vamos a estar en presencia de una persona jurídica, donde podemos decir que en aquel momento inicial vamos a hablar de la concepción de la personalidad jurídica, para luego tener una persona jurídica precaria, que va a ser esta etapa donde efectivamente va a existir, pero con algunas salvedades, un régimen de responsabilidad altísimo, toda vez que la responsabilidad en principio de los socios va a ser una responsabilidad, amplia, va a ser una responsabilidad solidaria, va a ser una responsabilidad absoluta. Vamos a ver que la nueva normativa nos va a indicar que estamos en presencia de esta persona jurídica, pero los socios van a tener, de acuerdo a la normativa, la posibilidad de oponer el contrato social, oponer ese contrato que pueda llegar a estar regido para regular esta sociedad que todavía no está inscripta. Lo que esta parte todavía no ha logrado brindar una cabal solución es lo que ocurre con aquella sociedad de información, porque estamos viendo que voy a pasar a ser una sociedad regular desde el momento de la inscripción en el Registro Público de Comercio. ¿Qué sucede con aquella sociedad en formación? En principio le va a resultar aplicable los artículos 21 a 26 de la Ley General de Sociedades. Pero ¿cuándo vamos a hablar de una sociedad de información? La doctrina no se pone de acuerdo, tampoco no es una cuestión que pueda llegar a ser matemática en cuanto a qué se está hablando o cuándo se está hablando de una sociedad de información, ya que este íter constitutivo puede llegar a tardar tiempo, ya sea por problemas en el Registro Público de Comercio, puede tratarse por inactividad propia de los interesados. En uno o en otro supuesto no hay una norma concreta que podamos llegar a determinar cuándo se le aplica o cuándo consideramos que esta sociedad de información se le aplica el régimen de estas sociedades irregulares. Otra cuestión interesante a tener en cuenta es que cuando estamos hablando de sociedades, de hecho, la nueva normativa el Código Civil y Comercial que reformó estos artículos no menciona las sociedades de hecho, pero por este motivo no quiere decir que esto se encuentre derogado. Continúa existiendo la sociedad de hecho, donde va a ser importante determinar cuándo hablamos de sociedad de hecho y cuándo hablamos de sociedad irregular o sociedad que no se adapta a los principios establecidos por el capítulo segundo de la Ley General de Sociedades. La sociedad de hecho es la actividad comercial que llevan adelante dos o más personas donde no existe un contrato escrito, donde no podemos desconocer la existencia de una actividad comercial conjunta que vamos a denominar sociedad de hecho, pero que vamos a llevar adelante de acuerdo a un régimen importante de responsabilidad, un régimen importante en cuanto a la administración, y no va a haber un contrato, pero va a haber una actividad comercial conjunta. Con lo cual, no quiere decir, y esto que no nos lleve a confusión, el hecho de que no las nombre a las sociedades de hecho no implica que están derogadas, continúan existiendo en la actual legislación aplicable. Importante considerar también que cuando hablamos del régimen aplicable, vamos a estar hablando de algunos temas que son realmente importantes, como recién dijimos, el régimen de responsabilidad. El régimen de responsabilidad donde el contrato, donde en la ley 19.550 las sociedades irregulares eran mala palabra, casi no se le daban cabida. Luego, con la reforma de la ley 22.903, en el año 83, empezaron a reconocerle ciertas prerrogativas importantes, la posibilidad de regularizar esta sociedad comercial, esta sociedad irregular en sociedad comercial, legalmente inscrita.
Y luego, cuando estamos hablando de este régimen normativo recientemente aplicable, vamos a estar haciendo referencia ya a un reconocimiento concreto, específico, dinámico de lo que es esta sociedad irregular existente en aquel momento, donde ahora, con el régimen de la Ley General de Sociedades, vamos a hablar de la posibilidad de oponer el contrato, que antes era inoponible a los socios, y ahora efectivamente va a tener vigencia este contrato. Y vamos a ver también que ya no hablamos de responsabilidades solidarias ilimitadas, donde este beneficio de exclusión no existía. Acá, la nueva normativa nos va a estar hablando de una responsabilidad mancomunada, una responsabilidad donde va a ser por partes iguales, van a responder frente a terceros por partes iguales, excepto que el contrato determine alguna situación en particular, excepto que el contrato determine un régimen distinto de responsabilidades, con lo cual es una modificación bastante importante, es una modificación que nos exigíamos, era necesaria, porque no podía ser posible que genere este grado de inaplicabilidad de un contrato consensuado por las partes, que generaba efectos pero que no podía ser oponible. En este caso sí va a resultar oponible, en este caso sí vamos a estar hablando de un contrato que va a tener un régimen de actividad específica. En primer lugar, a lo que determina el contrato, vamos a ver que quizás tenga un poquito más de preeminencia lo que se establezca contractualmente hablando, a lo que disponga el artículo 21 a 26 de la ley 19.550. Y luego también el régimen de responsabilidad, de representación. Vamos a ver cómo van a representar los socios a esta persona jurídica y cómo van a actuar los terceros frente a esta representación. ¿Quiénes van a alegar la existencia de esta sociedad? Permítanme el término, sociedad irregular. Y luego también no vamos a estar hablando de lo que es la regularización de la sociedad comercial, vamos a estar hablando de la subsanación. Esto es, para la ley de sociedades comerciales, como un empujón, un espaldarazo a estas sociedades que en algún momento fueron mal vistas. Hoy le da la posibilidad concreta de decirles: señores, se pueden llegar a subsanar estas deficiencias que contiene el contrato, se puede llegar a subsanar estas deficiencias que tiene esta sociedad comercial, se puede llegar a subsanar este régimen de responsabilidad al cual ustedes van a llegar a estar amparados una vez que se regularicen de acuerdo a la normativa aplicable. Y en este sentido vamos a ver que también va a generar algunas consecuencias interesantes este régimen de subsanación, porque en algún momento era un régimen bastante perverso, quizás, o un tema bastante rígido el que contenía la ley 19.550, en realidad la ley 22.903, que modificó la 19.550, en cuanto a que la regularización era: yo quiero regularizar, me daba determinados plazos, y si no se regularizaba o no lograba las mayorías, se podía llegar a disolver, o caso contrario, yo quería disolver, y si no se votaba por la regularización, generaba una incertidumbre donde generalmente ocasionaba perjuicios y donde iba a llevar, sin lugar a dudas, a la disolución de este emprendimiento que no había sido concebido como una sociedad regular. Hoy, a través del régimen aplicable, vamos a estar hablando de esta subsanación donde, si los socios no se ponen de acuerdo, si existen socios que quieran disolver este contrato o esta sociedad irregular, puede ser suplida esta voluntad a través de una decisión judicial. Es un tema más que trascendente, donde se va a tratar de determinar cuál va a ser el valor de salida de las personas que formen parte, que hayan formado parte de este emprendimiento y que no quieran llevar adelante esta actividad comercial conforme esta sociedad irregular, o que no ha cumplido los requisitos necesarios tendientes a llevar adelante la actividad comercial bajo una forma de una sociedad legal típicamente constituida, ya sea bajo una sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad de comandita por acciones, sociedad de comandita simple, sociedad colectiva o lo que fuese. Con lo cual, acá vamos a ver esta persona jurídica cómo va a ir mutando desde aquella etapa de la persona jurídica de la concepción, luego para ir a la persona jurídica de la gestación, donde esta persona jurídica en gestación va a estar determinando cuál va a ser la actividad comercial a llevar adelante. Luego vamos a ver la sociedad
comercial en formación, donde la actividad de los abogados va a ser importantísima debido a que puede existir un contrato, pero básicamente lo que tiene que llegar a existir es un estatuto. Y el estatuto de esta sociedad comercial, para cumplimentar con los requisitos legales, para de esta forma dar cabida a la aplicación del capítulo 2 de la Ley General de Sociedades, vamos a tener que ver en este estatuto que va a tener que tener una denominación social, va a tener que tener un capital social, va a tener que establecer un régimen de administración, va a tener que establecer cuál va a ser el régimen de participación en el capital social, cuál va a ser, cómo se van a proceder a distribuir las ganancias, las pérdidas. Vamos a ver cómo va a ser el régimen, si va a tener una fiscalización o no. Toda esta situación, cómo va a ser el régimen de disolución de la empresa, todas estas cuestiones que va a contener este estatuto, que este estatuto, de su artículo primero a su último artículo, va a permitir, de acuerdo a la elección de los socios, cuál va a ser la elección de los socios que hayan llevado adelante, cuál va a ser el régimen aplicable, ya sea una sociedad anónima, una sociedad de responsabilidad limitada o el régimen que se pretenda incorporar, que se pretenda seguir. Con lo cual, tengan en cuenta esta triple situación en la vida de esta persona jurídica de existencia en un principio efímera, para luego pasar a ser una sociedad ya en proceso de gestación, para luego ser una sociedad en formación y luego hablar de una persona jurídica ya legalmente constituida a través del tipo social elegido, donde la actividad del profesional, la actividad del abogado va a ser importante en la determinación de ese estatuto que lleve adelante esa vida de la sociedad comercial. Muchas gracias y con esto vamos a dar por cerrado esta introducción a lo que son estas sociedades que no se encuentran constituidas según el tipo establecido en el capítulo 2 de la Ley General de Sociedades, o lo vamos a determinar con una terminología antigua diciendo que son las sociedades irregulares. Muchas gracias. Hemos visto cómo en el proceso de mutación de las sociedades irregulares, la intervención de los abogados es sumamente importante debido a la necesidad de redactar un estatuto de acuerdo con los requisitos legales previstos en el capítulo 2 de la Ley General de Sociedades.